Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Vega y este video hace parte de una guía de clase sobre instrumentos ópticos. Soy docente del integrado Jornada C. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a trabajar instrumentos ópticos. Vamos a definir primero las lentes. Las lentes son medios materiales transparentes como el vidrio o el plástico, cuyas superficies pueden ser curvas, planas o una combinación de las dos. Por su forma, las lentes pueden ser esféricas si pertenecen a una porción de esfera o cilíndricas si esas superficies son de una porción de cilindro. Las más frecuentes son las convergentes y las divergentes. Muy bien, definamos lentes convergentes. Una lente es convergente si al incidir en ella rayos de luz paralelos los reemite de tal forma que convergen en un mismo punto. Las lentes son más gruesas en el centro que en los extremos. Miremos, ahí se presentan diferentes formas de lentes convergentes. Tenemos una lente cóncava convexa, una lente plano convexa y una lente bicóncava. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las lentes divergentes. Las lentes son divergentes si al incidir en ella rayos de luz paralelos los remite de tal forma que divergen completamente, como si provinieran de un mismo punto. Estas lentes son más angostas en el centro y más gruesas en los extremos. Miremos que cumplen con la condición que acabamos de decir. A continuación estamos presentando diferentes formas de lentes divergentes. Tenemos cóncava convexa, plano cóncava y bicóncava. Listo, muy bien. Ahora vamos a mirar cuáles son los elementos de esas lentes. Aquí tenemos una lente convergente y aquí tenemos una lente divergente. ¿De acuerdo? Entonces este es el primer elemento del que estamos hablando. Ese es el eje de la lente, que es una línea que une los dos focos de la lente. Eje de la lente, eje de la lente. Listo, ahora vamos a hablar de los focos. El foco, foco, foco. Acá tenemos otro foco. Listo, perfecto. Los focos de la lente son los puntos donde convergen los rayos paralelos que inciden sobre ella. Si la lente es convergente, ¿no? O es el punto que resulta de la proyección de los rayos que emergen de ella si la lente es divergente. Muy bien. Tenemos el centro óptico, mírenlo acá, centro óptico. Definamos entonces el centro óptico. Es el punto ubicado en medio de los dos focos. Y la distancia focal, esta sería la distancia focal, esta sería la distancia focal, que es la distancia del centro de la lente al foco, ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una construcción de imágenes en lentes, lo que tenemos que hacer es hacer determinadas consideraciones. Resulta que este rayo es el rayo incidente. Ese rayo incidente es un rayo que, partiendo del objeto, se propaga paralelo al eje de la lente. Miren, paralelo al eje de la lente. Tiene la misma dirección, de tal manera que al refractarse, cuando pasa por la lente se refracta y pasa por el foco. Muy bien. Eso en el caso de una lente convergente. Ahora miremos lo que pasaría con una lente divergente. Entonces, en el caso de una lente divergente, este es el rayo que parte del objeto y se propaga paralelo, tiene la misma dirección al eje óptico de la lente, se refracta, cuando pasa por la lente se refracta, alejándose del foco. Miren, se aleja del foco y su prolongación pasa por este foco. Perfecto, muy fácil. Entonces ya conocimos uno de los rayos que pasan por el objeto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre un instrumento óptico muy conocido que se llama la cámara fotográfica. Una cámara fotográfica es una caja hermética a la luz que usa una lente o una combinación de lentes para formar una imagen real e invertida sobre una película sensible de luz.
Muy bien. Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar un esquema de los rayos en una cámara fotográfica. La luz, este es el objeto, esta es la cámara fotográfica. La luz reflejada por el objeto entra a través de la lente de la cámara. Y los rayos refractados que los vemos acá, pasan por el foco y finalmente se forma la imagen que, como se pueden dar cuenta, es una imagen invertida. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del ojo humano. Resulta que el ojo es el órgano receptor responsable de la función de la visión. ¿Listo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, acá está el ojo, acá tenemos un objeto al que el ojo está mirando. Los rayos provenientes del objeto, miren, los rayos provenientes del objeto atraviesan la córnea, donde sufre una primera refracción. Luego, las ondas luminosas atraviesan el cristalino, cuya estructura elástica y transparente actúa como una lente convergente. Los rayos de luz vuelven a refractarse al atravesar el humor vítreo, una sustancia gelatinosa que ocupa la parte interior del globo ocular, para llegar finalmente a la retina. Muy bien, la cual se comporta como una pantalla. Aquí se comporta como una pantalla para los rayos luminosos. Allí se forma una imagen real, menor e invertida. Perfecto, muy fácil. Listo, vamos con la lupa, ese artefacto que nos genera muchísima, pero muchísima curiosidad. La lupa es una lente convergente biconvexa de pequeña distancia focal que se interpone entre el ojo y el objeto. Mírenlo, muy bien, que se desea observar para aumentar el tamaño de la imagen formada en la retina. Puesto que la lupa es una lente convergente, al ser ubicada el objeto entre el foco y la lente, la imagen que se obtiene es mayor, derecha y virtual. Aquí nos damos cuenta que está el objeto, sale un rayo que es paralelo al eje principal, entra en esa lente, se refracta, listo, y pasa por el foco, y en la prolongación de ese rayo refractado es en donde vamos a encontrar la imagen. Uy, muy fácil. Listo. Ahora nos vamos para el microscopio. El microscopio es un instrumento óptico que sirve para aumentar el ángulo bajo el cual se ve el objeto. ¿Listo? Se puede construir un microscopio con una lente convergente y lo denominaríamos microscopio simple. Pero la amplitud obtenida será igual a la de la lupa. Y podemos también construir un microscopio compuesto que consta de dos lentes convergentes denominadas el objetivo y el ocular. ¿Listo? Muy bien. El objeto se coloca a una distancia, miren el objeto está aquí, se coloca a una distancia superior al foco, pero menor del doble de la distancia focal del objetivo, de tal forma que la imagen que genera el objeto es real, invertida y de menor tamaño que el objeto, como se observa en la figura. Listo, vamos a mirar que los rayos reflejados salen del objeto, entran a la lente, se refracta, pasa por el foco y ahí se forma la primera imagen. ¿Listo? Ese rayo sirve, este rayo sirve para que se genere otro rayo incidente que se estrella contra esta lente, se refracta, mire, este es el rayo incidente, este sería el rayo refractado, y en la prolongación de este rayo refractado es en donde encontramos la imagen, en donde vemos una imagen. Muy bien, facilísimo. Ahora nos vamos para el telescopio, uno de mis instrumentos favoritos. Imagínense que el telescopio es un instrumento que permite la observación de objetos lejanos. Al igual que el microscopio, está compuesto por más de una lente. Hay tres clases de telescopios: reflectores, refractores y catadriópticos. En el día de hoy les voy a hablar
del funcionamiento de un telescopio refractor. ¿Por qué? Porque los telescopios astronómicos de refracción usan lentes convergentes. Aquí tenemos dos lentes convergentes, aquí tenemos el ojo y aquí tenemos el objeto celeste que está lejano. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué pasa. Los rayos provenientes, mire acá hay un rayo proveniente de un objeto lejano, forman una imagen real e invertida en el plano focal del objetivo, el cual es el objeto del ocular ubicado un poco más cerca del foco, de manera que amplía la imagen que el observador percibe y la presenta en forma virtual y amplificada, como se observa en la figura. Entonces aquí vienen la reflexión de los rayos del objeto, pasan por la lente, se refracta y se forma una primera imagen. Y de ahí, ahí podemos sacar otro rayo que incide sobre el siguiente lente, ¿listo? Y en la prolongación, incide sobre el siguiente lente, se refracta al pasar por este lente y en la prolongación de ese rayo refractado es que nosotros podemos encontrar una imagen y por eso es que vemos objetos que están muy lejos de nosotros. ¿Les gustó el video? ¡Qué bueno!